¿Estás harto de reprobar circuitos por no conocer el análisis de malla? No te preocupes que yo te enseño. Aquí vamos a abordar temas de análisis de malla con fuentes de corriente y supermalla. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a abordar un tema igual de importante que el análisis de nodos. Prácticamente es su hermano gemelo. Si vieron Caballero Zodíaco, pueden pensar que uno es Hipnos y otro es Thanatos. Si recordamos un poquito, el análisis de nodos se basa en encontrar los voltajes de los nodos y nos ayudamos de la ley de corriente Kirchhoff. En este caso, en el análisis de mallas vamos a intentar encontrar la corriente de cada malla y nos vamos a ayudar de la ley de tensión de Kirchhoff, que nos dice que las sumatorias de los voltajes en un lazo cerrado son igual a cero. Pero antes vamos a definir bien qué es un lazo, porque es un tema que muchos estudiantes desconocen. Un lazo es un camino que empieza y termina en el mismo punto dentro de un circuito eléctrico. Por ejemplo, aquí, si elegimos un punto, que va a ser aquí, puede ser cualquiera que ustedes quieran. Yo elijo este. Vamos a tener, por ejemplo, un lazo así, otro lazo aquí, y si elegimos, por ejemplo, este punto, otro lazo de esta manera. Todos inician y terminan en algún punto, pero para el análisis de mallas vamos a elegir todos los lazos que no tengan lazos dentro. Por lo tanto, este lazo que abraza a estos dos no nos interesa. Así que este circuito tiene dos lazos. Este se puede decir que es el primer paso para el análisis de mallas, recordando que malla y lazo son sinónimos, es exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos primero que suponer direcciones de corriente en cada lazo. Ya desciframos que aquí van a ser dos lazos, entonces elegimos para cada uno una dirección de corriente hacia el lado que nosotros queramos. Por ejemplo, para el lazo que se generó aquí, voy a elegir una dirección de corriente en sentido horario y lo llamaré mi corriente A. Para el otro lazo voy a elegir una corriente en la misma dirección y lo voy a llamar corriente B. Yo por costumbre siempre elijo direcciones de corriente en sentido horario, pero ustedes lo pueden elegir en el sentido que ustedes quieran, ya que al final de cuentas no va a afectar para nada nuestros resultados. Ahora, el segundo paso es polarizar los elementos pasivos. En este caso es un circuito resistivo, por lo tanto, las resistencias se van a polarizar con la ayuda de la dirección convencional de la corriente y la polarización pasiva de los elementos, la cual nos dice que donde entra la corriente será el terminal positivo y donde sale será el terminal negativo. A R2, por aquí entra corriente A y por aquí sale corriente A. Para el lazo de la corriente B, lo mismo. Por este lado entra corriente B y por este lado sale, por este lado entra es positivo, por este lado sale negativo. Los elementos como fuentes ya tienen su propia polaridad y esa no se debe cambiar. Ahora aplicamos la ley de tensión de Kirchhoff a cada lazo para obtener una ecuación y vamos a tener tantas ecuaciones como lazos tengamos. Aquí rápidamente elegimos un punto de inicio para tomar los voltajes. Yo siempre empiezo desde este punto, nos encontramos menos V1 más voltaje en R1 más voltaje en R2. Para el segundo lazo elegimos este punto de aquí. Recuerden que es el punto que ustedes quieran. Nos encontramos más V2, porque aquí primero vemos su terminal positivo, más voltaje en R2, más voltaje en R3. Y obviamente esto lo igualamos a cero para que se cumpla la ley de tensión de Kirchhoff. Ahora, los voltajes no los conocemos, pero los podemos expresar como voltaje igual a R por I. Y nos quedará de la siguiente manera. Para el lazo de la corriente IA menos V1 más voltaje en R1. ¿Cuál va a ser el voltaje en R1? Va a ser igual al valor de R1 multiplicado por la corriente que lo atraviesa. En este caso es corriente A, más el voltaje en R2. Pero
Ojo aquí, que es un punto clave. A R2 lo afecta tanto corriente A como corriente B, y ambas generan un voltaje. Como estamos viendo la perspectiva de corriente A, vamos a tomarlo de la siguiente manera. R2 va a multiplicar a corriente A, que es la que nosotros tenemos, así que lo dejamos positivo. Y ahora observamos qué dirección lleva corriente B. Si las dos van en la misma dirección, se suman; si van en dirección contraria, se restan. Y esto es más fácil de ver viendo esto de aquí. Las polarizaciones están invertidas, por lo tanto va en sentido contrario y aquí lo restamos. Menos corriente B, y esto va a ser igual a cero. Del otro lado, B2 más voltaje en R2, que ya lo definimos aquí, R2, pero ahora lo vemos desde la perspectiva de corriente B. Por lo tanto, corriente B va a ser positivo y ahora corriente A es la que va en sentido inverso y lo podemos ver aquí. Así que lo restamos, menos corriente A más voltaje en R3, que sería R3 por corriente B. Todo esto igual a cero, y ahora simplemente acomodamos las ecuaciones. Voltaje 1 va a ser igual a R1 más R2 multiplicado por la corriente A menos R2 multiplicado por corriente B. Esto es álgebra. De aquí simplificamos y lo colocamos de esta manera. Siempre traten de mantener esta forma: constantes de un lado, incógnitas del otro y ordenados términos de corriente A y términos de corriente B para que sea más fácil trabajar con ellas. Hacemos lo mismo de este lado y vamos a tener que menos B2 va a ser igual a menos R2 por corriente A más R2 más R3 por corriente B, y esto va a ser igual a cero. Esta es la manera en la que nosotros encontramos las ecuaciones para cada malla. Recuerden, vamos a tener tantas ecuaciones como mallas. Ahora vamos a ponerle valores para que sea más fácil visualizar este ejemplo. Voltaje 1 que sean 5 volts, voltaje 2 que sean 10, esta que valga 10 ohms, esta 5 ohms y esta 10 ohms. Ya nos saltamos el primer y segundo paso, que es elegir direcciones de corriente y también polarizar cada elemento pasivo. Por lo tanto, simplemente sustituimos, ya que también podemos brincarnos esta parte. 5, que va a ser igual a R1 más R2 por IA, que nos daría 15, corriente A menos R2, que son 5, por corriente B. Y simplificando, esto lo divido entre 5. 5 entre 5 me da 1, que va a ser igual a 15 entre 5, 3 y A menos IB. Esta va a ser mi ecuación número 1. Ahora, para este lado lo mismo. Menos B2 sería menos 10, que va a ser igual a R2 por corriente A. R2 sería menos 5 por corriente A más R2 más R3, que son 15, corriente B. Igual simplifico dividiendo entre 5, menos 2 va a ser igual a menos corriente A más 3 corriente B, y esta va a ser mi ecuación número 2. Y aquí es muy sencillo resolver este sistema de ecuaciones 2 por 2. Simplemente voy a escoger sustitución. Así que de este lado espejo corriente B, que va a ser igual a 3 corriente A menos 1. Esto lo pongo en esta ecuación. Menos 2 va a ser igual a menos corriente A más 3 por corriente B, que es 3 corriente A menos 1. Desarrollamos. Menos 2 igual a menos corriente A más 9 corriente A menos 3 por 1, 3, menos 2 es igual a 8 corriente A menos 3. Sumamos 3 a ambos lados. Este y este se eliminan. Esto se reduce y me queda 1. Va a ser igual
a 8 corriente A. Y dividiendo todo esto entre 8, voy a tener que la corriente A va a ser igual a 1/8 de ampere. Y ya tengo la corriente de la malla A. Ahora vamos a obtener la corriente de la malla B. Simplemente sustituimos en esto. Corriente B va a ser igual a 3 por corriente A, que es 1/8, menos 1. Y resolviendo esto, corriente B va a ser igual a menos 5/8 de ampere. Aquí, ojo con esto. Esta corriente nos dio negativo. ¿Y qué significa cuando la corriente nos da negativo? Recordemos que hay una dirección establecida para el análisis de circuitos, la cual es la dirección convencional de la corriente, que va de positivo a negativo. Cuando una corriente corresponde a esa dirección, va a ser una corriente positiva. Cuando no, va a ser una corriente negativa. Y lo que nos dice en este caso, siguiendo la dirección convencional de la corriente, es que la corriente B no lleva este sentido. En realidad, en base con la dirección de la dirección convencional de la corriente B se comporta de esta manera. Si lo simularan en el circuito, como por ejemplo en Proteus, va a tener esta dirección la animación. Ahora pasemos con el siguiente ejemplo, para que esto se entienda de una mejor manera. Tenemos el siguiente ejemplo. Este es un circuito algo más complicado y tenemos una fuente de tensión dependiente de corriente. Vamos a asignarle valores para que sea más didáctico y se entienda de mejor manera. Ahora, el primer paso para el análisis de mallas es definir direcciones de corriente a cada malla que no contenga mallas dentro. En este caso son 3. Elegimos direcciones de corriente hacia el lado que ustedes quieran. Yo voy a elegir esta, va a ser mi malla de corriente A. Esta va a ser mi malla de corriente B y esta va a ser mi malla de corriente C. Ahora realizamos las ecuaciones a cada malla con ayuda de la ley de tensión de Kirchhoff. Y como ya resolvimos el ejemplo anterior, vamos a hacerlo un poco simplificado, pero siguiendo el mismo orden. Aunque recuerden que antes tenemos que polarizar los elementos pasivos. Y ahora sí realizamos las ecuaciones a cada malla. Para la malla de corriente A, elegimos un punto de inicio, yo elijo este, y nos encontramos con el terminal negativo de la fuente, que sería -5. Ahora le sumamos todas las resistencias que se encuentren en el camino de corriente A. En este caso es R1 y R2, cuya suma me da 15, multiplicado por corriente A. Después observamos qué voltajes se generan por corrientes que no sean corriente A. En este caso, en R2 se genera un voltaje debido a la corriente B. Y esa corriente B va en la misma dirección que corriente A, y como tiene la misma dirección, lo vamos a sumar, más R2, que son 5, multiplicado por corriente B. A la R1 también le afecta una corriente que no es corriente A, por lo tanto genera un voltaje, y como tienen direcciones contrarias, esta vez lo vamos a restar, menos 10 corriente C, e igualamos todo esto a 0. Ahora acomodamos la ecuación a modo que nos sea más fácil trabajar con ella. 15 corriente A más 5 corriente B menos 10 corriente C va a ser igual a 5. Simplificamos dividiendo todo entre 5. 3 corriente A más corriente B menos 2 corriente C va a ser igual a 1, y esta va a ser mi ecuación número 1. Vamos ahora con la malla de la corriente B. Realizamos lo mismo. Elegimos un punto de inicio, el que nosotros queramos, y seguimos la dirección de corriente que propusimos. Yo elijo este, nos encontramos con el terminal negativo de esta fuente de tensión, menos 2 por corriente 1, más todas las resistencias que estén en el camino de corriente B, que son R3 y R2, cuya suma me da 15, multiplicado por corriente B. Y ahora vemos qué voltajes se generan debido a otras corrientes. R2 lo afecta a la corriente A, que va en el mismo sentido, así que le sumamos, más R2, que son 5, multiplicado por corriente A. Y a R3 le afecta la corriente C,
que nos genera un voltaje y tiene la misma dirección de la corriente B, por lo tanto también lo sumamos. Más 10 corriente C, y esto lo igualamos a 0. Reordenamos la ecuación: 5 corriente A más 15 corriente B más 10 corriente C menos 2 corriente 1 igual a 0. Ahora tenemos esta incógnita: ¿quién es corriente 1? El ejercicio nos dice que va a ser la corriente que atraviesa a R2. Debemos encontrar la manera de poner a corriente 1 en nuestras ecuaciones. Y si somos observadores, a R2 la atraviesa tanto corriente A como corriente B. Así que podemos escribir que la corriente 1 va a ser igual a corriente A más corriente B, ya que tienen la misma dirección. Si alguna fuera en sentido contrario, se restarían. Y simplemente sustituimos esto de aquí: 5 corriente A más 15 corriente B más 10 corriente C menos 2 corriente A menos 2 corriente B igual a 0. Reducimos: 3 corriente A más 13 corriente B más 10 corriente C, y va a ser igual a 0. Y esta va a ser nuestra ecuación número 2. Vamos a subrayarlas para tenerlas bien presentes. Ahora vamos con la ecuación de la malla de corriente C. Y esta ya es muy sencilla, ya que no hay fuentes de voltaje. Lo que hacemos es sumar todas las resistencias que están en la camino de corriente C, que es R1, R3 y R4, cuya suma nos da 25, multiplicado por la corriente C. Y ahora vemos qué voltaje se generan debido a otras corrientes. Aquí hay un voltaje generado por corriente B en la misma dirección, así que lo sumamos y va a ser 10 por corriente B. Y aquí hay un voltaje generado por corriente A en dirección contraria, así que lo restamos: menos 10 corriente A igual a 0, y reordenamos para que tenga la misma forma de las otras ecuaciones: menos 10 corriente A más 10 corriente B más 25 corriente C igual a 0, y simplificamos esto dividiendo todo entre 5. 2 corriente A, que es menos, más 2 corriente B, más 5 corriente C igual a 0. Y esta ya es mi ecuación número 3. ¿Por qué les hago mucho hincapié en que las ordenen de esta manera? Porque es más fácil resolverlo. Y cuando tengamos ecuaciones de 3 por 3, siempre elijamos el método de la calculadora. Nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza y mucho tiempo. Yo, por ejemplo, este emulador es la calculadora que yo usaba en la universidad. Aquí está la calculadora, y los resultados de esto nos va a dar las incógnitas de corriente A, corriente B y corriente C. Oprimimos en la calculadora Mode, elegimos lo que queremos, que en este caso son ecuaciones, que es la opción número 5. Y observamos cuál es un sistema lineal de 3 por 3, que es la opción número 2. Y noten la forma que tiene: AX más BY más CZ es igual a DN, que es la misma forma en la que les he hecho hincapié que realicen estas ecuaciones, para que la podemos pasar de una manera directa a nuestra calculadora. Elegimos la opción número 2 y simplemente colocamos los coeficientes en cada espacio. Y esto nos va a dar como resultado que la corriente A van a ser 5 cuartos de ampere, corriente B menos 35 sobre 36 amperes, y la corriente C van a ser 8 novenos de ampere. Y listo, ya resolvimos este ejercicio, que parece algo más complejo debido a esta fuente y que son 3 mallas.
Ahora vamos a los casos especiales del análisis de mallas. Tenemos el siguiente circuito y noten que aquí tenemos una fuente de corriente. Este es el primer caso especial. Y antes de abordarlo, vamos a elegir direcciones de corriente para este ejercicio. Sabemos que tenemos dos mallas, por lo tanto vamos a tener dos direcciones de corriente. Esta que es mi corriente A y esta que es mi corriente B. Y el caso especial número 1 me dice que si yo tengo una fuente de corriente en una malla, la malla que tenga la fuente corriente va a tener el valor de la fuente de corriente. En este caso, corriente 1 va a ser igual a corriente B. Pero vamos a ponerle valores para que sea más fácil observar qué es lo que ocurre. Polarizamos cada elemento pasivo, más menos, más menos, más menos, más menos. Y ahora, como dijimos, esto es caso especial, corriente 1 va a ser igual a la corriente de malla B, que va a ser igual a 2 amperes, y con esto ya nos ahorramos la mitad del trabajo. Simplemente tenemos que sacar la ecuación de la malla de corriente A y sustituir. Empezamos desde este punto, menos 5, sumamos todas las resistencias en camino de corriente A, más 15, corriente A, y ahora vemos los voltajes generados por otras corrientes. En este caso, R2 se genera un voltaje inducido por corriente B y lleva una dirección contraria, por lo tanto lo restamos, menos 5 corriente B. Igualamos con 0 y sabemos que corriente B vale 2. Por lo tanto, menos 5 más 15 corriente A, menos 5 por corriente B, que son 2, va a ser igual a 0. Desarrollamos menos 5 más 15 corriente A, menos 10 igual a 0, menos 15 más 15 corriente A es igual a 0, 15 corriente A va a ser igual a 15, dividimos entre 15 y la corriente A va a ser igual a 1 y listo. Noten lo fácil y sencillo que fue encontrar la corriente en este circuito para este caso especial cuando tenemos una fuente corriente que afecta solo a una malla. Pero hay casos donde la fuente corriente afecta a las dos mallas y este es el tema más interesante del análisis de mallas, donde muchos estudiantes tienen problemas. Ahora tenemos el siguiente diagrama y como podemos ver, obviamente vamos a tener dos mallas, pero entre ellas dos vamos a tener una fuente de corriente que las afecta a ambas. Y en este caso es a lo que llamamos una supermalla. Y para resolver un circuito con una supermalla vamos a realizar algunos pasos extras. Primero suponemos direcciones de corriente de malla para cada malla. Aquí corriente A y aquí corriente B. Polarizamos todas las resistencias dependiendo de la corriente que elegimos. Aquí entra positivo, aquí sale negativo, aquí entra positivo y aquí sale negativo. Y ahora definimos cuál es la fuente de corriente que afecta a ambas mallas y qué es lo que tiene en serie con ella. En este caso está la fuente de corriente sola, que es todo esto. Y ahora vamos a suponer que esta fuente de corriente de momento no existe. Hagan de cuenta que nos la arrancaron del circuito. Por lo tanto, si esto no existe, tendríamos una corriente que abarque ambas mallas, por ejemplo, así. Esta es mi dirección de corriente de supermalla. Pero igual, pongámosle valores a esto para que sea más didáctico. Ahora, con todos estos elementos, vamos a realizar la ley de tensión de Kirchhoff, pero suponiendo que esto se eliminó. Esta rama de aquí no existe por el momento. Elegimos un punto de partida que va a ser este, y nos encontramos con menos V1, que son 5 volts, más el voltaje en R1, que son 10 ohms, multiplicado por la corriente A. Esta se queda tal cual. Esto no existe, así que nos seguimos hasta R2, que tiene un polo positivo, así que suma más 10, pero ahora multiplicado por corriente B, menos voltaje 2, que son 10 volts, y esto lo igualamos con 0. Reducimos esto
10 corriente A más 10 corriente B menos 15 igual a cero, y ordenando 10 corriente A más 10 corriente B va a ser igual a 15. Aquí tenemos mi ecuación número uno, pero necesitamos obviamente otra. ¿Y cómo vamos a obtener la otra ecuación? Pues hagan de cuenta que regresó la fuente de corriente. Y la otra ecuación la vamos a obtener aplicando la ley de corriente de Kirchhoff a alguno de los nodos. Borramos momentáneamente la dirección de superlazo y elegimos la terminal que nosotros queramos para aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. Yo quiero este nodo de aquí, y ahora observamos qué corrientes afectan al nodo. Entra corriente B, que lleva esta dirección, y en el nodo sale corriente A, y obviamente hacia arriba salen 2 amperes. Y con esto podemos obtener nuestra segunda ecuación, que dice que corriente B va a ser igual a corriente A más 2 amperes de la fuente. Recuerden que la ley de corriente de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de las corrientes que entran en un nodo son igual a cero. Lo que es igual, corrientes que entran van a ser igual a corrientes que salen. Esta es mi ecuación número 2 y simplemente la sustituyo aquí. 10 corriente A más 10 corriente B, que es corriente A más 2, va a ser igual a 15. Desarrollamos 10 corriente A más 10 corriente A más 20 igual a 15. Reducimos 20 corriente A va a ser igual a 15 menos 20. 20 corriente A va a ser igual a menos 5, y dividimos todo entre 20, con lo que corriente A va a ser igual a menos 5 sobre 20, que es igual a menos un cuarto de amper. Y ya tengo la corriente de esta malla. Vamos ahora a calcular la corriente de esta otra. Simplemente sustituimos corriente A aquí, y corriente B va a ser igual a corriente A, que es menos un cuarto, más 2. Con lo que corriente B va a ser igual a 7 cuartos de amper, y listo. Así de fácil es como resolvemos un ejercicio que tiene una supermalla. Recuerden que las fuentes de corriente en análisis de mallas siempre son bendiciones, por lo cual estos ejercicios se vuelven más sencillos. Si tienen todavía dudas, no se preocupen, que voy a subir más videos con muchos ejercicios para que quede completamente claro. Y recuerden que el análisis de malla y análisis de nodos es la base de los circuitos eléctricos. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.